¿Ya estás despierta?, preguntó Daniel al entrar, ajustándose la corbata frente al espejo del pasillo. Su voz sonaba distante, como si hablara desde el otro lado de un río que ya no sabían cómo cruzar. Desde hace rato, respondió ella, sin mirarlo del todo. Te preparé el desayuno. Está en la mesa. Él se acercó, pero no se sentó. Solo tomó la taza y dio un sorbo rápido, como si el tiempo con ella fuera algo que podía desperdiciarse. Hoy la congregación entera va a estar en la celebración de los 20 años del pastor, dijo, más para sí mismo que para ella. Mamá me llamó ayer, otra vez. Clara bajó la mirada. Sabía lo que venía. Desde hacía más de un año, la presión de la familia de Daniel, especialmente de su madre, se había vuelto insoportable. Cada almuerzo dominical traía preguntas disfrazadas de preocupación, ¿ya vieron a otro especialista? ¿Han considerado que quizás no sea voluntad de Dios? ¿Y qué dijo esta vez?, preguntó Clara, con una voz que intentaba ser firme, pero que temblaba en las esquinas. Daniel suspiró, dejó la taza sobre la encimera con un golpe seco. Dijo que si después de 5 años no hay señales, quizás no era para ser. Que yo merezco una vida completa. Una vida completa, repitió Clara, levantando por fin los ojos. Había lágrimas ahí, pero se negaban a caer. Y yo, no soy parte de esa vida, él no respondió. Solo la miró con una mezcla de frustración y culpa, como si ella fuera un rompecabezas que ya no quería armar. No es tu culpa, Clara, dijo al fin, con una ternura forzada. Pero, no puedo seguir fingiendo que esto no me duele. Que no me importa. Quería hijos. Quería una familia de verdad. Ella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No por primera vez, pero sí con una intensidad nueva. Porque esta vez, en sus palabras, no había esperanza. Solo resignación. Y yo no soy tu familia, susurró, con la voz quebrada. Todo lo que hemos construido, no cuenta. Daniel se acercó, le tomó las manos. Pero ya no había calor en su tacto. Claro que cuentas. Pero, a veces, lo que uno ama no es suficiente. Ella no lloró en ese momento. No delante de él. Esperó a que saliera, a que el motor de su auto se perdiera en la distancia, para deslizarse al suelo de la cocina y abrazar sus rodillas como si fueran lo único que la mantenía unida. Afuera, las campanas de la iglesia repicaban, llamando a los fieles a alabar. Pero dentro de aquella casa, solo había un silencio roto por sollozos que no querían nombre. Era el amanecer de un dolor que aún no comprendía, pero que ya sabía que en la iglesia, nadie decía nada directamente. Pero las miradas eran suficientes. Las sonrisas demasiado cuidadosas. Las preguntas evitadas como si su dolor fuera contagioso. Solo la hermana Lourdes, una mujer de cabello canoso y ojos que parecían haber visto 1000 tormentas, se acercó un miércoles después del estudio bíblico. ¿Estás orando por él?, le preguntó, con una suavidad que no esperaba. Clara tragó saliva. No quería mentir, pero tampoco quería confesar la verdad que, por primera vez en su vida, las palabras se le atascaban antes de llegar al cielo. No sé cómo orar por alguien que ya no quiere estar, dijo al fin, con la voz apenas audible. Lourdes le tomó la mano con fuerza. A veces, hija, oramos no para cambiar al otro, sino para que Dios sane lo que su partida rompió en nosotras. Esa noche, Clara se quedó despierta hasta altas horas, arrodillada junto a la cama, con las palmas apretadas contra el pecho, como si así pudiera contener el dolor que amenazaba con desbordarla. Y por primera vez, no pidió que Daniel regresara. Solo susurró, Señor, si esto es tu voluntad, ayúdame a creer que no soy menos por no poder dar lo que él quería. Pero en casa de Daniel, las cosas no eran más fáciles. Había alquilado un pequeño departamento en la ciudad vecina, lejos de los sermones dominicales y de las cenas familiares donde su madre aún le decía, tú hiciste lo correcto. Un hombre necesita descendencia. Es ley de vida. Una tarde, mientras ordenaba cajas sin abrir en su nueva vida, encontró una foto. Ella y él, abrazados frente al altar, el día de su boda. Clara sonreía con esos ojos que parecían saber todos sus secretos y amarlos igual. Daniel la sostuvo en silencio, y una punzada aguda, casi física, le atravesó el pecho.
¿Por qué no me dijo que estaba sufriendo tanto?, murmuró para sí, como si ella pudiera oírlo. No sabía que, en ese mismo momento, Clara caminaba hacia la clínica de fertilidad por última vez. El doctor, un hombre de ceño fruncido y voz neutra, le entregó los resultados con una mirada que lo decía todo antes de hablar. Señora, hemos hecho todas las pruebas posibles. Su cuerpo es sano. Pero, a veces, la concepción no depende solo de eso. Le sugiero considerar otras vías. La adopción, por ejemplo. Ella sintió, pero dentro de ella algo se quebró. No era solo la noticia. Era la certeza de que, para Daniel, eso era el final. Y para ella, era también el final de ser amada. Al salir, el cielo estaba nublado. Una llovizna fina comenzó a caer, empapando su abrigo, su cabello, sus lágrimas. Caminó sin rumbo, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si pudiera proteger su corazón de más heridas. Pasó frente a una iglesia pequeña, desconocida, y sin pensarlo, entró. Allí, en la penumbra del santuario vacío, se desplomó sobre un banco. No rezó. Solo lloró. Lloró por los hijos que nunca tuvo. Por el esposo que se fue. Por la mujer que ya no reconocía en el espejo. Y entonces, como un susurro en medio del silencio, recordó las palabras de su abuela, dichas años atrás, cuando era niña y temía no ser suficiente: Dios no te mide por lo que das, hija. Te valora por lo que eres. Y tú, que eres amada, simplemente porque respiras. No supo cuánto tiempo estuvo allí. Pero cuando salió, la lluvia había cesado. Y en su rostro, aunque aún marcado por el dolor, había un destello de algo nuevo, algo que no era esperanza aún, pero que ya no era desesperanza. Mientras tanto, en su departamento solitario, Daniel miraba la foto una y otra vez. Y por primera vez, se preguntó si no había confundido el deseo con la voluntad. Si no había rechazado un regalo porque no venía envuelto como él esperaba. Pero ya era tarde. O al menos, eso creía. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en unos meses, sus caminos se cruzarían de nuevo, en un lugar donde Clara ya no estaría sola. Donde sus brazos, antes vacíos, abrazarían a quienes el mundo había olvidado. Daniel no supo qué lo impulsó a regresar. Tal vez fue el sueño recurrente en el que Clara lo llamaba desde un jardín que no reconocía, o tal vez fue el vacío que crecía dentro de él como una planta venenosa, ahogando cualquier alegría que intentara florecer. Solo sabía que necesitaba verla. Hablar con ella. Aclarar algo. Llamó a la puerta poco después de las 9. Clara, envuelta en una bata desgastada y con el cabello suelto sobre los hombros, abrió con los ojos muy abiertos, como si viera un fantasma. Daniel, susurró, sin moverse, sin invitarlo a entrar. Él estaba pálido, con las manos hundidas en los bolsillos, los hombros caídos bajo el peso de algo que no sabía nombrar. Tenía que verte, dijo, con una voz quebrada. No podía seguir así. Clara no respondió de inmediato. Solo se hizo a un lado, en silencio, y él entró. La casa olía a canela y velas encendidas, como siempre. Pero ahora había algo más, una quietud densa, como si las paredes también estuvieran conteniendo la respiración. Se sentaron en la sala, separados por el mismo sofá que antes los unía. Un reloj marcaba los segundos con una insistencia incómoda. He estado pensando, comenzó Daniel, sin mirarla. En todo lo que dije. En cómo te dejé, como si fueras una carga. No dijiste que era una carga, interrumpió Clara, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Dijiste que no podías vivir sin hijos. Y yo, no podía darte ninguno. Pero no era tu culpa. Exclamó él, al fin girándose hacia ella, con los ojos brillantes. Nunca lo fue. Solo no supe cómo lidiar con la decepción. Con el qué dirán. Con el miedo de que mi vida no fuera la que imaginé. Clara bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el dobladillo de la manga. Yo también tuve miedo, Daniel. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que mi cuerpo me traicionara. Pero nunca tuve miedo de perderte, hasta que te fuiste. Hubo un silencio largo, espeso, como niebla en el río.
¿Me perdonas?, preguntó él, con la voz ronca. Clara lo miró entonces, directamente a los ojos. Y en ese instante, no vio al hombre que la había abandonado. Vio al muchacho que una vez la abrazó bajo la lluvia y le juró que nunca la dejaría. Pero también vio la herida que él le había abierto, y supo que perdonar no era lo mismo que olvidar. «Te perdono», dijo, despacio. «Porque mi fe me enseña a hacerlo. Pero, no puedo fingir que nada pasó. No puedo volver a ser quien era antes de que me dijeras que mi amor no era suficiente para construir una familia». Daniel tragó saliva. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, pero no las limpió. «Entiendo», murmuró. Se levantó, torpe, como si sus piernas no le obedecieran. Caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, se detuvo. «¿Y ahora?», preguntó, sin voltear. «¿Qué harás?». Clara se puso de pie, con la espalda erguida, aunque el corazón le latía como un tambor. «Voy a seguir adelante. Porque Dios no me dejó cuando tú lo hiciste. Él me mostró que hay más de una forma de ser madre, más de una forma de amar». Daniela asintió, con una mezcla de dolor y admiración en el rostro. Abrió la puerta, y la brisa fría de la noche entró como un suspiro. «Gracias», dijo, antes de desaparecer en la oscuridad. Clara cerró la puerta despacio. Se apoyó contra ella, con los ojos cerrados, dejando que las lágrimas que había contenido por semanas finalmente fluyeran. No lloraba por él. Lloraba por la despedida definitiva de una ilusión. Por el cierre de una etapa que ya no podía reabrirse. Pero en medio del llanto, algo nació. Una determinación tranquila, firme. Como una semilla que, después de ser enterrada en la tierra oscura, siente por primera vez el impulso de crecer hacia la luz. Al día siguiente, muy temprano, Clara se vistió con cuidado, se puso su mejor abrigo y caminó hacia el orfanato, Hogar de Esperanza, donde semanas atrás había comenzado a servir como voluntaria. Allí, 2 pares de ojos pequeños la esperaban tras la ventana: Mateo, con su mirada seria y sus preguntas sin fin, y Sofía, que corría hacia ella con los brazos abiertos cada vez que la veía. «Mamá Clara», gritó Sofía, lanzándose a sus piernas. Ella la abrazó con fuerza, con un amor que no necesitaba explicación. Y en ese momento, supo que su historia no había terminado. Solo estaba comenzando. Mientras tanto, lejos de allí, Daniel se sentó en el borde de su cama, con la foto de su boda aún en la mano. Pero ya no la miraba con nostalgia. La miraba con dolor, y con una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía a atar sus cordones, por 4ª vez ese día, la directora del orfanato, la señora Elena, se acercó con una taza de té humeante en la mano y una expresión suave pero inquisitiva. «Clara, ¿has pensado en lo que hablamos la semana pasada?». Clara se detuvo, las manos aún sobre los pequeños zapatos rojos de Sofía, que la miraba con ojos curiosos. «Sí», respondió, bajando la voz. «Pero, ¿y si no soy capaz? ¿Y si vuelvo a fallar?». Elena se arrodilló frente a ella, a la altura de sus ojos. «El amor no es una prueba que se pasa o se reprueba, hija. Es una decisión que se renueva cada día. Y tú ya las amas. Lo veo en cómo las miras. En cómo tu voz se suaviza cuando les cantas por las noches». Clara tragó saliva. Recordó la última vez que había sentido que fallaba, cuando Daniel cerró la puerta tras de sí. Pero aquí, en este lugar, nadie le pedía perfección. Solo presencia. Solo corazón. «Ellas me eligieron a mí antes de que yo siquiera supiera que podía elegirlas», dijo, con la voz temblorosa. «Entonces tal vez», sonrió Elena, «ya no es una pregunta de si puedes, sino de cuándo darás el siguiente paso». Esa noche, de regreso a casa, Clara se sentó a la mesa con un cuaderno nuevo. Encima, había dejado los formularios de adopción. Los miró largo rato, como si fueran un espejo de su miedo y de su esperanza. Finalmente, tomó la pluma y escribió su nombre. Con firmeza. Con fe. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Daniel trabajaba en silencio en su oficina, rodeado de papeles y números que ya no le decían nada. Desde aquella noche en casa de Clara, algo en él se había roto, o tal vez, por primera vez, se había despertado.
Empezaba a ver con claridad, no había perdido solo a su esposa. Había perdido la oportunidad de ser un hombre mejor. Una llamada lo sacó de sus pensamientos. Era su madre. ¿Ya hablaste con ella?, preguntó sin preámbulos. Sí, respondió él, con sequedad. ¿Y volverán? Daniel cerró los ojos. No, mamá. No volveremos. Porque lo que destruí, no se reconstruye con unas disculpas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una voz más suave, casi tímida: ¿estás bien? Esa simple pregunta lo desarmó. Porque su madre, que siempre había defendido su decisión, ahora parecía dudar. No, dijo, con la voz quebrada. No estoy bien. Y tal vez, nunca lo estaré si no aprendo a ver más allá de mis propios deseos. Colgó, y por primera vez en años, se permitió llorar. No por lástima, sino por arrepentimiento auténtico. Por el dolor de haber confundido el orgullo con la fortaleza. De vuelta en el orfanato, Clara se enfrentaba a su propio valle de sombras. El proceso de adopción era más lento de lo que imaginaba. Había entrevistas, informes psicológicos, visitas sorpresa de trabajadores sociales. Cada paso era una prueba de fuego que le recordaba sus inseguridades. Una tarde, mientras esperaba una evaluación, se encontró con una de las asistentes sociales, una mujer joven de mirada seria. Señora Clara, entiendo su deseo. Pero debe saber que adoptar no es una solución a la infertilidad. Es un compromiso de por vida con un niño que ya ha sufrido abandono. ¿Está segura de que no está buscando sanar su propio dolor? La pregunta la golpeó como una bofetada. Pero en lugar de ofenderse, Clara respiró hondo. Mi dolor no se sanará con tener hijos, dijo, con voz clara. Pero mi amor sí puede sanar el suyo. Y si Dios me permite ser el puente entre su dolor y una nueva vida, entonces, sí. Estoy segura. La asistente la miró largo rato, y por primera vez, esbozó una sonrisa mínima. Bien. Porque esos dos, Mateo y Sofía, se merecen a alguien que los vea como un regalo, no como un consuelo. Esa noche, al acostar a los niños, Mateo la detuvo antes de que apagara la luz. ¿Tú te vas a quedar con nosotros?, preguntó, con los ojos muy abiertos, casi suplicantes. Clara se sentó en el borde de su cama, le acarició el cabello despeinado. No me iré, dijo. Porque ustedes ya son mi hogar. Él asintió, y cerró los ojos con una paz que solo da la certeza del amor verdadero. Mientras tanto, Daniel caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, sin rumbo. Pero sus pies, casi por instinto, lo llevaron frente a la iglesia donde se habían casado. Se quedó allí, mirando el campanario bajo la luna, preguntándose si alguna vez podría merecer el tipo de gracia que Clara parecía vivir, incluso después de todo. No sabía que, en pocas semanas, la vería de nuevo. No en una casa vacía, ni en una despedida silenciosa, sino en un salón lleno de gente, risas, y dos niños que la llamarían mamá con una inocencia que él jamás había merecido. Y cuando eso sucediera, todo lo que creía saber sobre el amor, el perdón y una soleada mañana de primavera, mientras ayudaba a Sofía a pintar un dibujo de nuestra familia, llegó una carta. El sobre era oficial, con el membrete del juzgado de familia. Clara la sostuvo con las manos temblorosas, como si contuviera no solo papel, sino el destino de su corazón. ¿Qué dice, mamá?, preguntó Mateo, acercándose con esa seriedad de niño que ha visto demasiado pronto lo que es la incertidumbre. Clara abrió el sobre despacio. Leyó una vez. 2 veces. Luego, sin decir palabra, se arrodilló y los abrazó a los dos con una fuerza que venía del alma. Ya es oficial, susurró, con la voz ahogada por las lágrimas. Son míos. Legalmente, para siempre. Sofía soltó su pincel y la apretó con los bracitos pequeños. Entonces nunca más nos van a separar. Nunca, prometió Clara, besando sus frentes una tras otra. Porque Dios no nos unió por casualidad. Nos eligió para ser familia. Esa misma tarde, la comunidad del orfanato organizó una pequeña celebración en el patio. Globos sencillos, pastel de vainilla, y canciones entonadas con voces desafinadas pero llenas de alegría.
La señora Elena, con los ojos brillantes, le entregó a Clara un sobre. Es de la iglesia, dijo. Te han invitado a un evento especial la próxima semana. Quieren honrarte por tu labor y presentar públicamente a tu nueva familia. Clara palideció levemente. Un evento, con toda la congregación, sí, asintió Elena. Será hermoso. Todos verán lo que el amor verdadero puede hacer. Esa noche, mientras los niños dormían, Clara se sentó en el porche trasero, con la invitación en las manos. La luna plateaba el jardín, y el aire olía a jazmín. Sentía una mezcla extraña, alegría inmensa, y un sutil temor. Porque sabía que él podría estar allí. Daniel aún era parte de esa iglesia, aunque no asistía desde hacía meses. Pero los rumores decían que había vuelto a la ciudad. Que iba a los cultos de madrugada, cuando nadie lo veía. ¿Tendré que verlo?, se preguntó en voz baja, al viento. No quería odiarlo. Ya no. Pero tampoco quería que su presencia opacara el milagro que Dios había tejido en su vida. Porque esto no era un consuelo. Era un renacimiento. Mamá, la voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. Estaba en la puerta, con su osito de peluche bajo el brazo. ¿No estás dormido? Tuve un sueño raro, dijo, acercándose. Soñé que un hombre grande miraba desde lejos, y lloraba. Clara se estremeció. No dijo nada. Solo lo abrazó. No tengas miedo, le susurró. Estamos a salvo. Siempre estaremos a salvo juntos. Él asintió, pero antes de regresar a su cuarto, preguntó con voz suave, ¿ese hombre era mi papá? Clara contuvo el aliento. No supo qué responder. Porque no había un papá en su historia, aún. No lo sé, cariño, dijo al fin. Pero quien sea que venga, no cambiará lo que tenemos. Porque lo nuestro no depende de nadie más que de Dios, y de nuestro amor. Mateo asintió, como si hubiera entendido más de lo que sus años le permitían, y volvió a su cama. La semana avanzó con la lentitud de un reloj de arena. Clara preparó los mejores vestidos para los niños, ensayó su discurso 100 veces frente al espejo, y oró cada noche por fortaleza. Porque sabía que ese evento no solo celebraría su familia, también pondría a prueba su corazón. Y mientras tanto, en un apartamento solitario, Daniel recibió una invitación similar. No como homenajeado, sino como miembro de la congregación. Al principio, pensó en no ir. Pero algo en su interior, una voz que ya no podía ignorar, le susurró, ve. Tal vez no para hablar, pero para ver. No sabía que al cruzar las puertas de ese salón, su mundo se detendría. Que vería a Clara radiante, con las manos llenas de bendiciones que él había rechazado. Que escucharía a dos niños llamarla, mamá, con una devoción que él jamás supo darle. Y que, en ese momento, entendería con toda su alma la frase que tanto había oído y nunca comprendido, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Mientras tanto, en la oficina del juzgado, los últimos sellos de la adopción ya estaban secos. Mateo y Sofía eran legalmente sus hijos. Pero el mundo exterior no siempre reconoce los lazos del corazón tan fácilmente. Esa misma semana, mientras hacía filas en el registro civil para actualizar sus documentos, una mujer mayor, al ver el apellido distinto en los papeles, frunció el ceño. ¿Son sus hijos?, preguntó, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Sí, respondió Clara, con firmeza. Pero, no se parecen a usted. Clara sostuvo la mirada sin titubear. El parecido no está en la sangre, señora. Está en el amor que lo sostiene. La mujer se calló, pero el comentario dejó una marca. Porque aún en los días de victoria, el mundo encuentra formas de cuestionar lo que Dios ha sellado en secreto. Esa noche, en casa, Sofía le preguntó mientras cenaban, mamá, ¿por qué a veces la gente nos mira raro? Clara dejó el tenedor. Miró a sus hijos, uno con ojos grandes y curiosos, el otro con la frente fruncida como si ya cargara el peso del mundo, y supo que debía hablarles con verdad, pero con ternura. Porque no entienden que una familia no se hace solo con el cuerpo, se hace con el alma. Y ustedes son mi alma hecha carne. Mateo bajó la mirada, jugando con los frijoles en su plato.
Y si alguien dice que no eres nuestra verdadera mamá, Clara se levantó, se arrodilló frente a él y le tomó el rostro con ambas manos. Entonces les diré lo que tú ya sabes en tu corazón, que el día que me abrazaste y me llamaste, mamá, por primera vez, Dios selló algo que ningún papel, ni ninguna palabra mala, puede romper. Ustedes son míos. Y yo soy suya. Para siempre. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, pero asintió. Sofía, sin entender del todo, solo se lanzó a sus brazos. Yo te amo más que a los dulces, dijo, con toda la certeza de la infancia. Clara rió entre lágrimas. Y yo los amo más que a mi propia vida. Pero en medio de ese amor, el temor seguía. Porque sabía que en el evento, ante cientos de miradas, ese lazo sería puesto a prueba. No por duda, sino por exposición. El día llegó con un cielo despejado y una brisa suave que parecía cantar promesas. Clara vistió a Sofía con un vestido amarillo como el sol, y a Mateo con una camisa blanca y pantalón oscuro. Ella eligió un vestido sencillo, azul como la esperanza, y una cruz de madera que su abuela le había dado el día de su boda. ¿Estamos listos?, preguntó, arreglando el lazo en el cabello de Sofía. Sí, gritó la niña, saltando. Mateo, más serio, tomó la mano de Clara. Mamá, ¿y si él está ahí? Ella respiró hondo. Si está, no importa. Porque nada ni nadie puede quitarnos lo que Dios nos ha dado. Al llegar al salón de la iglesia, las luces eran cálidas, la música suave, y la gente se arremolinaba con sonrisas y abrazos. La congregación entera aparecía allí. Y entonces, al cruzar las puertas, Clara lo vio. Daniel. Estaba al fondo, cerca de la pared, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el escenario, pero no en el escenario. En ella. En ellos. Sus ojos se encontraron por un instante. Solo un instante. Pero fue suficiente para que Clara sintiera el suelo temblar bajo sus pies. No por miedo. Por la avalancha de recuerdos, de preguntas, de lo que pudo haber sido. Él bajó la mirada primero. Como si no se atreviera a sostener la suya. El pastor subió al podio, y la multitud se calló. Hoy no honramos solo a una mujer, dijo con voz cálida. Honramos a una madre cuyo corazón fue fiel incluso cuando el mundo le dijo que no era suficiente. Los aplausos estallaron. Clara, con una sonrisa temblorosa, caminó al escenario con sus hijos de la mano. Al pasar cerca de donde estaba Daniel, sintió su presencia como una sombra cálida, dolorosa, pero real. Desde el podio, mientras el pastor hablaba de fidelidad, de redención, de familias hechas no por azar sino por elección, Clara miró hacia la multitud. Y allí estaba él, con los ojos llenos de algo que ya no era orgullo, sino asombro. Y en ese momento, supo que lo que iba a suceder después no sería fácil. Pero también supo que ya no tenía miedo. Porque su familia ya estaba completa. Y si Dios lo permitía, tal vez, solo tal vez, incluso el hombre que una vez la rechazó encontraría su lugar en esa historia. No como esposo. Firmemente entrelazada con la suya. Pero por más que sonriera, su mirada buscaba, sin querer del todo admitirlo, una figura al fondo del salón. Él ya no estaba. Daniel se había ido en silencio, como si su presencia hubiera sido solo un suspiro en medio de una fiesta que no le pertenecía. Pero lo que Clara no sabía era que, a pocas cuadras de allí, Daniel caminaba sin rumbo bajo la luna creciente, con el corazón desbocado. Las palabras del pastor aún resonaban en su mente: Dios no mide la grandeza de un hombre por sus logros, sino por su capacidad de amar lo que el mundo descarta. Cada sílaba lo atravesaba como una espina clavada en la conciencia. Se detuvo frente a un parque vacío, se sentó en una banca fría y, por primera vez en años, habló con Dios sin protocolos, sin excusas. ¿Por qué me mostraste esto, Señor?, susurró, con la voz quebrada. Para hacerme ver lo que perdí, o lo que aún podría ser. No hubo respuesta audible. Solo el crujido de las hojas y el lejano ladrido de un perro. Pero en ese silencio, algo se movió dentro de él. Algo que no era remordimiento, era llamado. A la mañana siguiente, mientras Clara preparaba el desayuno de los niños, sonó el timbre. Pensó que era la señora Elena con los papeles finales del seguro escolar.
pero al abrir, se encontró con una figura que aún le aceleraba el pulso. Daniel estaba allí. No con traje, ni con palabras ensayadas. Solo con una camisa sencilla, las ojeras de una noche en vela, y una humildad que ella nunca le había visto. «No vine a pedirte nada», dijo antes de que ella pudiera hablar. «Solo, necesitaba verte. Necesitaba decirte que anoche, por primera vez en años, entendí lo que es el amor verdadero. Y no lo vi en un espejo, Clara. Lo vi en ti. En cómo miras a esos niños. En cómo los sostienes como si fueran tu vida entera». Clara no lo hizo pasar. Tampoco cerró la puerta. Solo se quedó allí, en el umbral, como si ese espacio entre ellos fuera ahora un territorio sagrado que nadie debía violar sin permiso. «¿Y qué vas a hacer con eso?», preguntó, con una voz serena que sorprendió incluso a ella misma. Daniel bajó la mirada, luego la levantó con una determinación nueva. «Voy a aprender. A amar sin condiciones. A servir sin esperar nada a cambio. El pastor me habló del orfanato, me dijo que necesitan voluntarios para los talleres de lectura los sábados». Clara parpadeó, sorprendida. «¿Quieres ayudar allí?». «Quiero empezar desde cero», dijo. «No como tu esposo. No como nadie del pasado. Solo como un hombre que quiere dejar de herir y empezar a sanar». Desde atrás, una vocecita se asomó. «¿Ese es el hombre del sueño?», preguntó Mateo, asomándose a la puerta. Daniel lo miró, y por un instante, su rostro se suavizó con una ternura que Clara jamás le había visto. «Sí», dijo, con voz ronca. «Soy ese hombre». Mateo lo observó largo rato, con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. Luego, sin decir nada, cerró la puerta. Pero no con rechazo. Solo con cuidado. Clara miró a Daniel, y en sus ojos ya no había dolor, ni esperanza rota. Había una paz firme, como la de quien ha atravesado el desierto y ha encontrado agua. «Si vas al orfanato», dijo, «no lo hagas por mí. Hazlo por ellos. Porque esos niños no necesitan héroes. Solo necesitan a alguien que se quede». Daniel asintió, con los ojos brillantes. «Entonces, me quedaré». Se dio la vuelta, pero antes de alejarse, se detuvo. «Gracias, Clara. Por perdonarme, y por mostrarme quién podía ser». Ella no respondió. Solo cerró la puerta despacio, apoyó la frente contra la madera fría, y respiró. Porque algo había cambiado. No en su historia con él, sino en él. Y por primera vez, no temió ese cambio. Lo acogió como una semilla que, tras años bajo tierra, por fin asomaba al sol. Mientras tanto, en el orfanato, los niños corrían por los pasillos, ajenos a las batallas invisibles de los adultos. Pero pronto, uno de esos pasillos tendría un hombre nuevo, sentado en el suelo, leyendo cuentos con una voz que antes solo sabía exigir, y ahora estaba aprendiendo a consolar. Y aunque nadie lo sabía aún, esa simple decisión, sentarse a leer, sería el Clara lo observaba desde lejos, mientras ayudaba a Sofía a armar un rompecabezas o consolaba a un niño que extrañaba a su madre. Veía como Daniel, antes tan seguro de sí mismo, ahora se sentaba en el suelo con la humildad de quien ha caído y aprendido a levantarse despacio. Como escuchaba, de verdad, a los niños. Como no tenía prisa en ser útil, sino en ser. Una tarde, mientras doblaba ropa donada en la despensa, la señora Elena se acercó con una sonrisa sutil. «Lo ves distinto, ¿verdad?». Clara se detuvo, con una camiseta infantil entre las manos. «No es que lo vea distinto, es que es distinto». «A veces», dijo Elena, apoyando una mano en su hombro, «Dios no nos devuelve lo que perdimos. Nos muestra que lo que creíamos perdido, nunca fue lo verdadero». Clara bajó la mirada. Esa noche, en su cuarto, mientras los niños dormían, se arrodilló junto a su cama. No pidió que Daniel regresara. No pidió que todo volviera a ser como antes. Solo oró: «Señor, si él está cambiando, que sea por ti, no por mí. Porque yo ya encontré mi paz. Pero si hay un propósito en su regreso, que sea para tu gloria, no para mi consuelo». Mientras tanto, Daniel luchaba con sus propios demonios.
Una noche, tras salir del orfanato, se sentó en su auto y rompió en llanto. No por tristeza. Por vergüenza. Porque, al mirar los ojos de Mateo aquel día, había visto reflejado el rostro del niño que él había sido herido, confundido, preguntándose por qué su padre nunca lo miraba como si valiera la pena. Al día siguiente, regresó al orfanato con un libro viejo bajo el brazo. Era El Principito. Se sentó en el rincón de lectura, y Mateo, con curiosidad silenciosa, se acercó. ¿Ese libro es para mí?, preguntó. Es para los dos, respondió Daniel, abriéndolo con cuidado. Porque hay una frase que necesito volver a aprender: solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Mateo frunció el ceño. ¿Eso qué quiere decir? Daniel lo miró, y por primera vez, no vio al hijo de Clara. Vio a un niño que merecía ser visto. Quiere decir que lo más importante, no se toca. Se siente. Como el amor. Como la promesa de quedarse. Mateo no dijo nada. Solo se sentó a su lado, y juntos leyeron en silencio. Desde la puerta, Clara los observó. Y en ese momento, una emoción extraña la invadió. No era celos. No era miedo. Era esperanza. No por ella. Por él. Porque si un hombre tan orgulloso podía humillarse hasta el polvo por amor a un niño que no era suyo, entonces el corazón humano aún podía sorprender a Dios. Pero esa esperanza trajo consigo una nueva inquietud. Porque si Daniel seguía así, si seguía demostrando, semana tras semana, que su cambio era real, ¿qué pasaría si un día Mateo le preguntaba: ¿puede ser mi papá? Y peor aún, ¿qué pasaría si ella empezaba a preguntárselo? También no quería desearlo. Había construido una vida sin él. Pero el corazón, a veces, no obedece a la razón. Solo late. Esa noche, mientras le cantaba a Sofía su canción favorita, la niña la interrumpió con una pregunta inocente. Mamá, ¿por qué el señor Daniel viene todos los sábados? Clara dudó. Luego sonrió con ternura. Porque aprendió que hay algo más valioso que tener razón, y es tener amor. Sofía sintió, como si eso lo explicara todo, y cerró los ojos. Pero Clara se quedó despierta mucho después, mirando por la ventana. Afuera, la luna iluminaba las calles vacías. Y en algún lugar de esa ciudad, Daniel también consagración de un amor que había sido probado en el fuego del abandono, la duda y el tiempo. Clara se levantó antes del alba, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. No por miedo, sino por una emoción que se parecía mucho a la gratitud, pero que tenía un matiz nuevo: plenitud. ¿Hoy es el día, mamá?, preguntó Mateo desde la puerta, ya vestido con su camisa blanca, el pelo húmedo y peinado con esmero. Sí, cariño, dijo Clara, arrodillándose para estar a su altura. Hoy el mundo entero sabrá lo que Dios ya escribió en nuestros corazones hace mucho tiempo. Sofía entró corriendo, con su vestido rosa y los zapatos medio desatados. Vamos a tener nuestros papeles con tu nombre, gritó, emocionada. Clara los abrazó a los dos, inhalando el aroma a jabón y sueños pequeños que los envolvía. No son solo papeles, mi vida. Son promesas. Promesas que nunca romperé. En la sala del juzgado, solo estaban ellos, la jueza, la señora Elena y un par de testigos del orfanato. Daniel no estaba invitado, y Clara no lo esperaba. Pero cuando abrieron las puertas para ingresar, allí estaba, de pie junto a la pared del pasillo, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de una emoción contenida. Clara se detuvo. No dijo nada. Solo lo miró. No vine a entrar, dijo él en voz baja. Solo, quería estar cerca. Por si necesitaba saber que alguien más celebra esto contigo. Ella sintió, con un nudo en la garganta, y siguió adelante. Dentro, la jueza habló con calidez. Señora Clara, ¿acepta usted asumir plenamente la responsabilidad parental sobre Mateo y Sofía, en lo bueno y en lo difícil, en la salud y en la enfermedad, hasta que ellos sean libres y formen sus propios caminos? Clara miró a sus hijos. Mateo, con la mandíbula firme, como si ya entendiera el peso de esas palabras. Sofía, con los ojos brillantes, aferrada a su mano. Sí, dijo, con una voz que no tembló. Con todo mi corazón.
La jueza sonrió y estampó el sello oficial sobre los documentos. Entonces, por decreto de esta corte y por el amor que los une, ustedes son, legal y eternamente, una familia. Sofía saltó de alegría. Mateo, por primera vez, dejó que una lágrima le rodara por la mejilla. Clara los abrazó fuerte, y en ese abrazo, supo que todo el dolor, las noches de llanto, las dudas, había valido la pena. Al salir, Daniel seguía allí. No se acercó. Solo le entregó un sobre pequeño. Es para ellos, dijo. No es mucho. Solo, mi bendición. Clara lo abrió con cuidado. Dentro había 2 pequeñas cadenas con medallas, una con un barco, símbolo de Mateo, el niño que navegó tormentas, y otra con una flor, para Sofía, que floreció aunque nadie la regara. Gracias, susurró Clara. No me las agradezcas a mí, respondió él. Agradece a Dios por darme la oportunidad de ver esto, y de entender, al fin, lo que es ser padre. Esa tarde, en casa, mientras los niños jugaban en el jardín con sus nuevas medallas al cuello, Clara se sentó en el porche. Sentía una paz que no conocía desde antes de que Daniel se marchara. Pero también sentía una pregunta nueva, silenciosa, creciendo en su pecho, y ahora que porque aunque su familia ya era completa, algo en el aire había cambiado. Daniel ya no era el hombre que la rechazó. Era el hombre que se quedaba. Que servía. Que amaba en silencio. Y aunque no lo decía, Clara sabía que los niños ya habían empezado a abrirle un lugar en sus corazones. No como sustituto, sino como posibilidad. Esa noche, mientras oraba, no pidió respuestas. Solo dijo, Señor, si esto es parte de tu historia, guíanos con ternura. Porque ya no se trata de lo que perdimos, sino de lo que tú quieres construir con lo que nos queda. Y en algún lugar de la ciudad, Daniel también oraba. No pidiendo una segunda tareas escolares, oraciones antes de dormir, y los sábados en el orfanato, donde Daniel seguía apareciendo sin falta, con libros nuevos, juegos sencillos, y una paciencia que antes no poseía. Pero algo había cambiado en él. Ya no era solo un voluntario más. Los niños lo buscaban al entrar. Le guardaban un lugar en la mesa. Y Mateo, que al principio lo miraba con cautela, ahora corría a abrazarlo cada vez que lo veía. Una tarde, mientras Clara organizaba ropa donada en el patio trasero del orfanato, Daniel se acercó con una taza de té humeante en la mano. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndosela. Ella lo miró, sorprendida por el gesto tan cotidiano, y tan íntimo. Gracias, murmuró, aceptando la taza. Hubo un silencio cómodo entre ellos, como si el tiempo hubiera sanado las heridas lo suficiente para permitirles estar cerca sin que doliera. He estado pensando, comenzó Daniel, con la mirada fija en el horizonte. Tal vez, ya es hora de que hable con el pastor sobre algo más serio. Clara lo miró de reojo. ¿Sobre qué? Sobre unirse formalmente al equipo pastoral del orfanato. Quiero comprometerme. No solo los sábados. Todos los días que me dejen. Ella bajó la vista, sorprendida. No por la noticia, sino por lo que significaba. Daniel ya no buscaba redimirse por un acto aislado. Quería una vida de servicio. Quería raíces. ¿Estás seguro?, preguntó. Esto no es un refugio temporal, Daniel. Es una entrega. Lo sé, dijo él, con una serenidad que la conmovió. Y por primera vez, quiero dar algo que no me pidan. Algo que no espere a cambio. Clara sintió, y en ese momento, algo en su interior se desató. No era deseo. Era confianza. Porque el hombre que tenía frente a ella ya no era el que la abandonó por no darle hijos. Era el que había elegido amar a los hijos que ella rescató del olvido. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Mateo los interrumpió. Mamá. Daniel. Vengan rápido. Corrieron al salón principal. Allí, Sofía sostenía un dibujo enorme, con colores brillantes y figuras torpes pero llenas de amor. ¿Es nuestra familia?, anunció, orgullosa. Clara se acercó. En el papel, había 4 figuras de mano, una alta con cabello largo, ella, 2 pequeñas, Mateo y Sofía, y una más alta al lado,
con una camisa azul y una sonrisa. ¿Y este?, preguntó Clara, señalando al cuarto personaje, con el corazón en la garganta. Es Daniel, dijo Mateo, con naturalidad. Porque siempre está con nosotros. ¿No es así? Daniel se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las ocultó. Sí, dijo, con la voz ronca. Siempre que me dejen, estaré. Clara miró el dibujo, luego a sus hijos, y finalmente a Daniel. Y en ese instante, comprendió que Dios no estaba reescribiendo su pasado. Estaba escribiendo un nuevo comienzo con las mismas letras rotas. Esa noche, mientras los niños dormían, Clara caminó hasta el jardín. Daniel ya se había ido, pero había dejado sobre la mesa una nota: no pido ser padre. Solo pido ser parte. Porque en ustedes, encontré el hogar que nunca supe que necesitaba. Clara la guardó en su Biblia, junto al versículo de Proverbios: el corazón del justo medita cómo responder. Y por primera vez desde que él se fue, no sintió dolor al pensar en el futuro. Sintió posibilidad. Porque a veces, lo que el mundo rompe con orgullo, Dios lo reconstruye con gracia. Y en ese acto silencioso de recomponer, desde temprano, los niños estaban emocionados. Sofía lucía un vestidito blanco con flores bordadas, y Mateo, con su camisa más elegante, no paraba de repetir: hoy todos van a saber que tenemos la mejor mamá del mundo. Clara los ayudaba a arreglarse frente al espejo, con una mezcla de orgullo y nervios. Porque aunque ya no temía el pasado, sabía que él estaría allí. No como invitado especial, sino como parte del equipo que organizaba el evento. Había aceptado el rol pastoral en el orfanato, y su presencia ya no era una sombra, era una constante. ¿Y si alguien pregunta por papá?, preguntó Mateo de pronto, con la voz baja. Clara se arrodilló frente a él. No tenemos que dar explicaciones, cariño. Nuestra familia es lo que somos tú, yo, Sofía, y quienes el Señor pone en nuestro camino con amor verdadero. Él asintió, pero su mirada seguía inquieta. Al llegar al patio de la iglesia, la multitud ya se aglomeraba. Risas, música suave, el aroma del café y los abrazos sinceros llenaban el aire. Clara fue recibida con aplausos espontáneos cuando entró, tomada de las manos de sus hijos. El pastor la guió al estrado con una sonrisa cálida. Hoy honramos a una mujer cuyo corazón no se endureció con la prueba, dijo ante todos. Clara no solo abrazó a quienes el mundo descartó, los llamó suyos. Y en ese acto de fe, nos enseñó a todos qué es el amor de Dios. Los aplausos retumbaron, pero Clara no los escuchaba. Sus ojos, sin querer, buscaron entre la multitud, y allí estaba él. Daniel no estaba en primera fila. Estaba al costado del escenario, ayudando a acomodar sillas, pero sus ojos no se despegaban de ella. Había una emoción en su mirada que ya no era pena ni culpa, era admiración pura. Cuando Clara bajó del estrado, los niños corrieron hacia una mesa de juegos. Ella se detuvo un momento a respirar, con las manos temblorosas de emoción. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Estás radiante, dijo Daniel, sin acercarse demasiado. Ella lo miró. Y por primera vez, no vio al hombre que la rechazó. Vio al que se había arrodillado para leerle cuentos a su hijo. Al que había llorado en silencio por sus errores. Al que, semana tras semana, había elegido quedarse. Gracias, dijo. Pero no soy yo la que brilla. Es lo que Dios hizo con lo quebrado. Hubo un silencio breve, cargado de todo lo no dicho. Los niños están felices, dijo él, con una sonrisa tímida. Mateo me contó que en la escuela ya no le preguntan, ¿dónde está tu papá?, sino, ¿quién es ese hombre que siempre va contigo al parque? Clara sintió un nudo en la garganta. Y que les dice, es mi amigo. Pero, tal vez un día sea más. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no las dejó caer. Daniel, esto no es un cuento con final feliz fácil. Lo que tengo con ellos, es sagrado. No puedo arriesgarlo no te estoy pidiendo que lo arriesgues, la interrumpió con suavidad. Solo te estoy pidiendo, que me dejes caminar a tu lado. Sin promesas. Sin presión. Solo, presencia. Ella lo miró largo rato.
y en ese instante, supo que ya no se trataba de perdonar el pasado. Se trataba de decidir si el futuro podría tener espacio para los dos. Antes de que pudiera responder, Sofía vino corriendo y se lanzó a los brazos de Daniel. «Daniel. Gané el premio del juego de memoria». Viste, él la levantó en el aire con una risa que Clara casi no reconocía, porque era genuina. Ligera. Libre. «Claro que lo vi, campeona», dijo, dándole un abrazo fuerte. Clara los observó, y en ese abrazo espontáneo, vio algo que nunca imaginó: paz. No la paz del olvido, sino la paz de la reconciliación, lenta, cuidadosa, pero real. Y mientras la música suave del evento envolvía el patio, y los niños reían sin saber que estaban siendo testigos de un milagro cotidiano, Clara supo que, aunque el camino por delante se acercó despacio, como quien se acerca a un pájaro herido que aún no confía. «Tengo algo que darte», dijo, extendiendo una pequeña cajita envuelta en papel sencillo. Clara lo miró, sorprendida. «Daniel, no tenías que, no es un regalo», la interrumpió con suavidad. «Es una promesa escrita». Ella tomó la cajita con manos temblorosas. La abrió. Dentro había una llavecita antigua, de esas que ya no se usan, y una nota doblada con esmero. «Esta llave no abre ninguna puerta de metal. Solo la dejo aquí, por si algún día quieres abrir la puerta de tu corazón, no para mí, sino para la posibilidad de que Dios aún tenga una historia para nosotros». Clara levantó los ojos, con las lágrimas a punto de caer. «No sabes cuánto me costó escribir eso», confesó él, con la voz ronca. «Porque por primera vez, no quiero reclamar nada. Solo quiero estar disponible. Si tú y los niños deciden que merezco un lugar, aunque sea pequeño, en esta familia que Dios ya construyó, entonces caminaré ese camino con temor y temblor. Pero si no, también respetaré tu silencio». Ella no respondió de inmediato. Miró la llave, luego a sus hijos, que jugaban cerca, y finalmente a los ojos de Daniel. En ellos ya no había el orgullo que un día la destruyó. Solo humildad. Solo esperanza callada. «¿Por qué ahora?», preguntó, en voz baja. «¿Por qué no hace 3 años, cuando más te necesitaba?» Él bajó la mirada, como si el peso de esa pregunta lo aplastara. «Porque entonces no entendía el amor. Creía que el amor era tener. Hoy sé que el amor es pero. Y no puedo darte lo que no tenía un corazón dispuesto a amar sin condiciones. Pero ahora sí lo tengo. Aunque sea tarde». Clara tragó saliva. El viento movió suavemente su cabello, y en ese instante, recordó las noches en que oró pidiendo sanación, no para recuperarlo, sino para no odiarlo. Y ahora, frente a él, no sentía rencor. Sentía una extraña ternura, como si Dios le hubiera devuelto no al esposo que perdió, sino al hombre que podría haber sido, si el dolor no los hubiera separado. «No sé qué hacer con esta llave», dijo al fin. «Pero no la tiraré. La guardaré, como testimonio de que hasta lo más roto puede soñar con ser útil otra vez». Daniel asintió, con los ojos brillantes. «Eso es más de lo que merezco». En ese momento, Mateo se acercó corriendo, con el rostro serio. «Mamá, ¿puedo hablar con Daniel a solas?» Clara y Daniel se miraron, sorprendidos. Ella asintió, y el niño tomó la mano del hombre y lo llevó unos pasos más allá, bajo el viejo roble del patio. «¿Tú me quieres a mí?», preguntó Mateo, sin rodeos, con los ojos clavados en los de él. Daniel se arrodilló, a su altura. «Más de lo que puedo explicar con palabras. Porque tú me enseñaste que ser padre no es dar sangre, es dar tiempo. Y yo quiero darte el mío. Si me dejas». Mateo lo estudió largo rata. Luego, con una voz apenas audible, dijo: «Entonces, ¿puedo llamarte papá?» El aire se detuvo. Daniel sintió que su corazón se rompía, y se sanaba al mismo tiempo. Las lágrimas le brotaron sin permiso. «Solo, si tú quieres», susurró. «Pero nunca, jamás, te obligaré a hacerlo. Porque tú, papá, es quien te eligió desde el principio. Y yo, solo quiero ser quien te elige cada día». Mateo lo abrazó entonces, con una fuerza que vino del alma. «Ya te elijo», dijo. «Desde hace tiempo. Desde lejos,
Clara los observó. Y en ese abrazo, vio no el final de una historia de dolor, sino el comienzo de una nueva, tejida con hilos de gracia, paciencia y segundas oportunidades. Y aunque aún no tenía todas las respuestas, sabía que, por primera vez en mucho tiempo, cuando los dos regresaron, Mateo caminaba con una seguridad nueva, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Daniel, por su parte, mantenía los ojos bajos, pero brillaban con una humedad que no intentaba ocultar. «Mamá», dijo Mateo, tomándola de la mano. «Quiero que sepas algo». Ella se arrodilló, como siempre lo hacía cuando él hablaba en serio. «Dime, mi vida». «Daniel no es mi papá de sangre», dijo con claridad. «Pero es mi papá del corazón». «Está bien si lo digo así». Clara lo miró, y en sus ojos vio la inocencia, sí, pero también una sabiduría que solo el dolor y el amor pueden forjar. Asintió, con la voz trabada por la emoción. «Está más que bien, cariño. Porque el corazón no miente. Y el tuyo, ya lo ha elegido». Entonces, sin previo aviso, Daniel se arrodilló frente a ella. No como un pretendiente, sino como un hombre que entrega su alma. «Clara», comenzó, con una voz quebrada pero firme. «No vine a recuperar lo que perdí. Vine a ofrecer lo que aprendí. A amar sin exigir. A servir sin esperar. A quedarme, aunque no me pidas que lo haga. Si permites que sea parte de sus vidas, no como un dueño, sino como un padre que aprende cada día, entonces prometo, delante de Dios y de esta comunidad, honrar lo que tú construiste cuando yo me fui». El patio pareció detenerse. El murmullo de las voces, la música suave, el viento entre las hojas, todo se calló, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Clara lo miró largo rato. No con duda, sino con discernimiento. Porque ya no era la mujer que una vez creyó que su valor dependía de dar hijos. Era la mujer que había sido madre sin haber parido, esposa sin haber sido elegida, y aún así, había amado con fidelidad. «No puedo prometerte que todo será fácil», dijo al fin. «Pero puedo prometerte esto: si caminas con humildad, con verdad y con los ojos puestos en Dios, entonces sí. Tienes un lugar en esta familia». Daniel asintió, y una lágrima cayó sobre el suelo seco del patio. Era la primera vez que lloraba sin vergüenza. «Gracias», susurró. «No por darme una segunda oportunidad, sino por confiar en que merezco intentarlo». En ese momento, Sofía, que había estado observando desde lejos con su curiosidad característica, se acercó y tomó la mano de Daniel. «¿Ahora eres nuestro papá para siempre?», preguntó, con sus ojos redondos y brillantes. Él la miró, luego a Clara, y finalmente a Mateo. «Solo si ustedes me dejan», respondió. «Porque los papás no se imponen, se ganan. Y yo quiero ganarme cada «te quiero» que me digan». Sofía sonrió, y sin más, lo abrazó con fuerza. «¿Ya te ganaste el mío?». La risa de Clara se mezcló con las lágrimas. Y en medio del patio, rodeada por sus hijos y el hombre que una vez la rompió, pero que ahora se dejaba reconstruir por amor a ellos, sintió una paz que no venía de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios nunca desperdicia un dolor. El sol se hundía tras los árboles, tiñendo el cielo de púrpura y oro. Y en ese crepúsculo, Clara supo que su historia ya no era de abandono, sino de restauración. No de pérdida, sino de multiplicación. Porque lo que Daniel rechazó por infertilidad, Dios lo multiplicó en amor. Y lo que parecía el final, veces traía frutas, otras veces solo su presencia. Nunca forzaba la puerta, nunca exigía espacio. Se sentaba en la mesa de la cocina, ayudaba a Mateo con las tareas, le leía cuentos a Sofía, y luego, con una sonrisa suave, se despedía. Pero aquella noche, algo era distinto. Había llegado más temprano, con una mirada más grave, como si cargara una confesión que ya no podía sostener en silencio. Los niños estaban en sus habitaciones, preparándose para dormir, y Clara terminaba de secar los platos cuando él entró. «Clara, necesito hablar contigo», dijo, con voz baja pero firme. Ella se detuvo, el vaso en la mano, el corazón acelerándose sin razón. «¿Qué pasa?». Daniel se apoyó en el marco de la puerta, como si necesitara sostén para lo que estaba por decir. «Hoy, mi madre me llamó. De nuevo.
Me dijo que, por fin te arreglaste la vida, y que, ya era hora de que volvieras a ser un hombre de verdad. Clara frunció el ceño. ¿Qué le dijiste? Le dije que me equivoqué, respondió, sin titubear. Que creí que la paternidad era sangre, y resulta que es entrega. Que creí que el amor era posesión, y en realidad es libertad. Y que la verdadera familia, no es la que exige, sino la que acoge. Hubo un silencio. Clara dejó el vaso sobre el mesón y se secó las manos lentamente. Y que respondió, que no entendía cómo podías aceptar a alguien que te abandonó. Daniel bajó la mirada, y cuando volvió a alzarla, había una vulnerabilidad en sus ojos que Clara nunca había visto. Pero yo no vine a pedirte que me aceptes por lo que fui, Clara. Vine a pedirte perdón, no para que me perdones a mí, sino para liberarte a ti. Porque si hay algo de rencor aún en tu corazón, no quiero ser la sombra que nubla la luz que has construido. Ella lo miró largo rato. No con tristeza, sino con una dulzura firme. Daniel, ya te perdoné hace tiempo. No porque merecieras mi perdón, sino porque yo necesitaba soltar el peso de odiarte. Pero perdonarte no significaba olvidar. Significaba confiar en que Dios podía hacer algo nuevo con lo que rompiste. Él asintió, con los ojos húmedos. Lo sé. Y por eso, esta noche no vine a pedirte que volvamos a ser lo que éramos. Vine a decirte que, aunque nunca volvamos a ser esposos, siempre serás la mujer a quien debo mi redención. Clara dio un paso hacia él. No para abrazarlo, sino para mirarlo de cerca, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. Entonces escúchame bien, dijo, con una voz suave pero llena de autoridad. No eres mi redentor, ni yo soy la tuya. Ese lugar solo le pertenece a Dios. Pero sí, eres parte de la historia que Él está escribiendo con nosotros. Y si esa historia incluye reconstruir algo juntos, que sea sobre cimientos nuevos. No sobre los escombros del pasado. Daniel tragó saliva. Asintió, lento, como si cada palabra de ella fuera una piedra que colocaba en un nuevo altar. Entonces, ¿hay esperanza? Ella no respondió de inmediato. Miró hacia el pasillo, donde se oía la risita de Sofía pidiendo un cuento más, y la voz tranquila de Mateo diciendo, ya voy, papá. Sí. Ya lo llama papá. La esperanza no es mía para darla, dijo al fin. Pero sí puedo caminar contigo mientras Dios la revela. Paso a paso. Día a día. Daniel cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran un bálsamo que sanaba heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Gracias, murmuró. No me des las gracias, dijo ella, con una sonrisa tenue. Da las gracias a Dios, por no rendirse contigo. Porque si Él no te hubiera perseguido en tu orgullo, nunca habrías llegado hasta aquí. Él asintió, y en ese momento, algo cambió entre ellos. No era reconciliación completa. No era promesa de futuro. Era alianza. Una alianza hecha no de pasión, sino de propósito. No de recuerdos, sino de decisiones diarias. Cuando Daniel se fue esa noche, Clara se quedó en la puerta un rato más, mirando las estrellas. Y en el silencio, susurró, Señor, si esto es tu voluntad, que lo que nazca entre nosotros no sea por era la primera vez que la madre de Daniel ponía un pie en aquella casa. Vine a ver a mi nieto, dijo, con la barbilla alta y la mirada clavada en Mateo, como si el niño fuera un objeto de estudio, no un ser humano. Clara se puso de pie con calma, limpiándose las manos en el delantal. Claro, señora. Pero recuerde que aquí todos somos bienvenidos, mientras respetemos a quienes viven bajo este techo. La mujer frunció el ceño, pero no replicó. Se acercó a Mateo, que la miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Así que tú eres el niño que mi hijo decidió llamar hijo, dijo, con una sonrisa tensa. Qué noble de su parte. Mateo no respondió. Solo apretó más fuerte la pieza del rompecabezas que tenía en la mano. Fue entonces cuando Daniel entró por la puerta trasera, con el cabello mojado por la lluvia y una bolsa de libros para los niños. Al ver a su madre, se detuvo. Su rostro se tensó, pero no retrocedió. Mamá, no sabía que vendrías. Quería ver con mis propios ojos, dijo ella, sin mirarlo.
a la mujer que te hizo olvidar tu nombre, y al niño que nunca será de tu sangre. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Clara dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hablar, Mateo se puso de pie. Lo hizo despacio, con una dignidad que no correspondía a sus años. Se acercó a la mujer, la miró fijamente a los ojos, y con una voz clara, serena, pero llena de una verdad que partió el aire como un trueno, preguntó: ¿Usted es el hombre que partió el corazón de la mamá? La pregunta no era para ella. Era para Daniel. Pero todos la oyeron. La abuela palideció. Daniel se quedó inmóvil, como si esas palabras lo hubieran atravesado. Clara contuvo el aliento. Y entonces Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló frente a Mateo. Sí, dijo, con la voz rota. Fui yo. Y cada día de mi vida he cargado con ese peso, porque hice creer a la mujer más valiosa que no era suficiente. Pero tú, Mateo, tú me enseñaste que el corazón no necesita sangre para latir por alguien. Solo necesita amor. Mateo lo miró un largo momento. Luego, sin una palabra de reproche, extendió su manita y tocó suavemente la mejilla de Daniel. Entonces ya no llores, dijo. Porque ahora somos tu familia. Y las familias, se quedan. La abuela, con los ojos muy abiertos, pareció encogerse en sí misma. Por primera vez, no tuvo nada que decir. Clara se acercó, no con triunfo, sino con compasión. Señora, dijo con suavidad, nadie aquí quiere quitarle a su hijo. Solo queremos caminar con él en la luz que Dios le devolvió. La mujer no respondió. Solo asintió, bajó la mirada, y se marchó en silencio, dejando tras de sí el eco de una verdad que ya no podía negar. Cuando la puerta se cerró, Daniel abrazó a Mateo con una fuerza que venía del alma. No dijo, gracias. No hizo promesas. Solo lo sostuvo, como si en ese abrazo estuviera sellando un juramento que jamás rompería. Y Clara, desde el umbral, los miró, y supo que el corazón de un niño, cuando es puro, tiene el poder de sanar lo que los adultos rompen con sus miedos. Esa noche, mientras la lluvia caía con ternura sobre el tejado, los tres se sentaron juntos en la sala. Sofía, medio dormida, murmuró: Papá, cuéntanos otra vez cómo conociste a mamá. Daniel miró a Clara, y en sus ojos ya no había dolor. Solo gratitud. Conocí a tu mamá cuando aún no sabía lo que era amar, dijo. Pero ella me enseñó, sin decir una palabra, que el verdadero amor no se va, aunque el mundo entero lo abandone. Clara sonrió, con las lágrimas brillando en la oscuridad. Y en ese momento, bajo el mismo techo que alguna vez conoció el silencio del abandono, nació una nueva historia. No perfecta. No fácil. Pero profundamente verdadera. Porque estaba hecha de perdón, de segundas oportunidades, voz al rezar con los niños antes de dormir. No era intrusión. Era pertenencia, lenta, respetuosa, ganada día a día. Una mañana, mientras Clara preparaba el desayuno, Daniel entró con una pequeña maleta en la mano. No era grande. Solo lo suficiente para contener lo esencial. Vine a traerte esto, dijo, entregándosela. Ella la miró, confundida. ¿Qué es? Mis cosas. Las que guardé desde que me fui. Quiero que las tengas tú. Clara abrió la maleta con cuidado. Dentro estaban su vieja Biblia, una foto de su boda, aún intacta, como si el tiempo no hubiera pasado, y una carta doblada con los bordes desgastados. No quiero que guardes esto por nostalgia, dijo él. Quiero que lo guardes como testigo de que un hombre que se fue, volvió no por lo que perdió, sino por lo que aprendió a amar. Ella lo miró, con los ojos brillantes. Daniel, ¿estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió. Porque ya no busco construir una familia perfecta. Solo quiero caminar con ustedes, como hermanos en Cristo, si eso es lo que Dios quiere. Como padre de estos niños, si ellos me aceptan. Y como amigo tuyo, si aún hay lugar para eso en tu corazón. Clara no respondió de inmediato. Cerró la maleta y la colocó sobre la mesa del comedor. Luego,
tomó su Biblia y la abrió en un versículo que había subrayado años atrás, en los días más oscuros, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Daniel, dijo, con voz suave pero firme. No eres un extraño en esta casa. Y no eres solo el que volvió. Eres el hombre que eligió quedarse cuando ya no tenía derecho a pedir un lugar. Y por eso, te invito a que vuelvas a la iglesia. No como mi esposo. No aún. Pero sí como hermano. Como parte de esta comunidad que ha visto tu transformación. Él asintió, con una emoción que apenas podía contener. Gracias. Porque necesito estar donde Dios me recuerde quién soy ahora, no quién fui. Esa tarde, juntos, caminaron hacia la iglesia. Los niños iban adelante, riendo, mientras Daniel y Clara caminaban en silencio, hombro con hombro, sin tocarse, pero sin distancia. Al entrar, el pastor los vio y se acercó con una sonrisa que lo decía todo. Hoy tenemos una celebración especial, anunció luego a la congregación. Un hermano que estuvo lejos, ha regresado no para reclamar, sino para servir. Y una madre que amó cuando fue abandonada, ha abierto su hogar no por debilidad, sino por gracia. Daniel se paró frente a la iglesia, no en el púlpito, sino en el centro del salón, con la cabeza baja. No tengo grandes palabras, dijo. Solo quiero decir que, si me permiten, quiero ayudar en el orfanato no solo los sábados, sino todos los días que pueda. Porque allí, encontré a mis hijos. Y allí, con la ayuda de Dios, quiero aprender a ser el padre que ellos merecen. Hubo un murmullo suave entre los presentes. Algunos aplaudieron. Otros lloraron. Pero lo más hermoso fue lo que vino después. Mateo se levantó de su asiento, caminó hacia el centro y tomó la mano de Daniel. Él ya es mi papá, dijo, con una claridad que conmovió a todos. Y si la iglesia lo recibe, entonces yo también lo presento como mi padre ante Dios. Sofía corrió a abrazarlo también. Yo también. Es mi papá del corazón. Clara, desde su asiento, no pudo contener las lágrimas. No eran de tristeza ni de duda. Eran de asombro. Porque lo que el mundo rompió con orgullo, Dios lo había reconstruido con amor. Y mientras el canto de la congregación llenaba el templo, Daniel se arrodilló de nuevo, no por vergüenza, sino por adoración. Porque por primera vez en su vida, no necesitaba probar nada. Solo pertenecer. Como el amanecer. Una tarde, mientras ayudaba a un grupo de niños a pintar murales en la pared del patio, una niña de ojos grandes y cabello enmarañado se le acercó con timidez. Señor Daniel, usted también fue abandonado. Él se detuvo, con el pincel en alto, y la miró con una ternura que ya no tenía asperezas. Sí, pequeña, dijo. Pero no por quienes me dieron la vida. Fui abandonado por mi propio miedo, y por mi orgullo. Pero Dios me devolvió a un lugar donde sí me necesitaban. Aquí. La niña lo observó un momento, luego tomó su pincel y pintó una figura alta, de manos grandes, junto a otra más pequeña. Entonces, usted me va a esperar si yo lloro. Daniel se arrodilló frente a ella. Siempre, dijo. Porque los que han llorado solos, saben el valor de una mano que se queda. Desde la puerta del salón, Clara lo observaba en silencio. Ya no sentía la inquietud de antes. Ahora sentía una paz profunda, porque veía en él no al hombre que una vez la rechazó, sino al padre que sus hijos merecían, y que, contra todo pronóstico, había surgido de sus propias cenizas. Esa noche, mientras cenaban los cuatro juntos, porque ya nadie contaba platos para tres, Sofía preguntó con la boca llena de puré, «Papá, ¿mañana vas a venir al orfanato?» «Claro que sí», respondió Daniel, sirviéndole un poco más de jugo. «Tengo que ayudar a terminar el mural. Y luego, voy a leerles el cuento del león valiente a los más pequeños». «Y después vienes aquí», insistió ella. «Siempre vengo aquí», dijo, con una sonrisa. «Porque este es mi hogar». Mateo, que rara vez hablaba durante la cena, alzó la vista. «¿Y si un día te vas otra vez?» La pregunta cayó como una piedra en el silencio. Clara contuvo el aliento. Daniel dejó el tenedor sobre el plato y miró a su hijo con una seriedad llena de amor.
Escúchame bien, Mateo, dijo. Hace años, me fui porque creía que el amor tenía condiciones. Hoy sé que el amor verdadero no se va. Y aunque el mundo entero me llamara, aunque tuviera el cielo en mis manos, nunca dejaría este lugar. Porque aquí está mi corazón. Mateo lo miró largo rato. Luego, sin decir nada, se levantó, caminó hasta él y apoyó la cabeza en su hombro. Daniel lo abrazó, y en ese abrazo no había promesas vacías. Solo certeza. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Clara y Daniel se sentaron en el porche, bajo un cielo lleno de estrellas. Nunca imaginé que esto fuera posible, dijo ella, en voz baja. Yo tampoco, confesó él. Pero Dios no se rinde con los corazones quebrados. Solo espera a que estemos dispuestos a dejar que Él los rearme, aunque sea con piezas distintas. Hubo un silencio cómodo, lleno de todo lo que ya no necesitaba decirse. ¿Y ahora?, preguntó Clara al fin. ¿Qué sigue? Daniel la miró, no con deseo, sino con devoción. Lo que Dios nos muestre. Paso a paso. Porque ya no necesito tenerlo todo claro. Solo necesito caminar contigo, y con ellos. El resto. Él lo sostiene. Ella sintió, y en ese momento, supo que su historia ya no era de antes y después. Era de ahora. De una familia que no nació del azar, sino de la gracia. De un hombre que aprendió a amar sin posesión, y de una mujer que supo perdonar sin olvidar. Y en medio de todo, Dios seguía escribiendo. Una H. Clara se preparó en silencio, vistiendo a Sofía con un vestido blanco y peinando con cuidado el cabello de Mateo. Daniel, ya no desde fuera, sino desde dentro de la casa, ayudaba con los detalles, ajustaba las corbatas, llevaba los zapatos, preparaba el termo con té para el camino. ¿Estás nerviosa?, le preguntó, al verla mirar por la ventana con las manos entrelazadas. No, respondió ella, tras una pausa. Solo, agradecida. Porque hoy no voy a hablar de lo que perdí. Voy a dar testimonio de lo que Dios me devolvió, en formas que nunca imaginé. Él asintió, y por un instante, sus miradas se encontraron con una complicidad nueva. No la del deseo apresurado, sino la de quienes han caminado el valle juntos y han salido transformados. En la iglesia, el pastor abrió el culto con un salmo que parecía escrito para ellos: el Señor restaura a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Luego, con una sonrisa cálida, invitó a Clara a compartir su testimonio. Ella caminó al frente con paso firme, pero no por orgullo. Por fe. Se detuvo frente al micrófono, miró a sus hijos sentados en la primera fila, Mateo erguido, Sofía con los ojos brillantes, y a Daniel, unos asientos atrás, con la cabeza baja, como si ya no se atreviera a mirarla sin reverencia. Hace 3 años, comenzó, con voz serena pero cargada de emoción, creía que mi valor como mujer dependía de dar hijos. Creía que si no podía llenar una cuna con mi sangre, no merecía ser amada. Y cuando mi esposo me dijo que no podía seguir conmigo, me rompí. No solo por su partida, sino porque creí que Dios también me había olvidado. Hizo una pausa. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, pero no la ocultó. Pero en mi más profundo dolor, Dios no me abandonó. Me llevó a un orfanato, donde 2 pares de ojos me miraron como si yo fuera el milagro que ellos esperaban. Y en ese mirar, descubrí que la verdadera maternidad no se mide por el vientre, sino por el corazón. La congregación guardaba un silencio reverente. Algunos lloraban. Otros asentían con la cabeza. Hoy, no estoy aquí para celebrar que recuperé lo que perdí. Estoy aquí para decirles que Dios no siempre devuelve lo que se fue, a veces, nos da algo mejor. Porque lo que yo creía que era un final, fue el comienzo de una familia que nació no del deseo humano, sino de la gracia divina. Entonces, miró a Daniel. Y a veces, nos devuelve no a la misma persona, sino a una nueva. A un hombre que aprendió que el amor no es posesión, sino entrega. Que la paternidad no es genética, sino elección. Y que el perdón no es olvido, es la semilla de una nueva historia. Daniel levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una paz que ya no temblaba. Cuando Clara volvió a su asiento, Mateo le tomó la mano y le susurró: hoy todos supieron quiénes somos. Sí, mi vida,
respondió ella. ¿Y quién es Dios? Al final del culto, el pastor invitó a todos a un tiempo de oración. Y mientras las manos se unían en círculo, Daniel se arrodilló no en el centro, sino al lado de sus hijos, con la frente inclinada, en silencio. No pidió nada para sí. Solo agradeció. Por la mujer que no lo rechazó cuando regresó. Por los niños que lo llamaron papá, sin condiciones. Y por un Dios que escribe historias hermosas. Clara, al verlo desde la puerta, no dijo nada. Solo esperó. Porque ya no necesitaba palabras para entender lo que su corazón proclamaba en silencio. Cuando terminó, Daniel se acercó con una carta doblada en la mano. No era larga. Solo una hoja, escrita a mano, con una caligrafía que ya no temblaba de orgullo, sino que fluía con humildad. Quiero que la guardes, dijo, entregándosela. No es una promesa. Es una bendición. Ella la tomó, y sin abrirla aún, lo miró a los ojos. Porque ahora, porque hoy, al escucharte hablar de lo que Dios hizo en medio de tu dolor, entendí que mi regreso nunca fue sobre recuperarte a ti. Fue sobre ser recuperado por Él. Y si hay algo que mereces saber, es esto. Clara abrió la carta despacio. Las palabras, escritas con tinta oscura y corazón abierto, decían, Clara, tú fuiste siempre la mujer que Dios planeó para mí. No por lo que me diste, sino por lo que me enseñaste a ver que el amor no se mide en hijos biológicos, sino en manos que se quedan. Yo, por orgullo, casi pierdo el privilegio de testificar la obra más hermosa que Dios ha hecho, convertir tu dolor en un hogar, y mi fracaso en gracia. Que esta bendición te acompañe siempre, que nunca dudes de tu valor, porque en ti, Dios mostró al mundo que el verdadero milagro no es dar vida, sino amarla, aunque nunca te la pidan. Con todo mi respeto, mi gratitud, y mi corazón renovado, Daniel. Las lágrimas cayeron antes de que terminara de leer. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alegría. Eran lágrimas de reconocimiento. Porque en esas palabras no había posesión, ni reclamo. Solo reverencia. Gracias, susurró, con la voz quebrada. No me las des a mí, dijo Daniel, con una sonrisa suave. Dame solo un lugar en tu historia, aunque sea en las páginas finales. Ella negó con la cabeza. No estás en las últimas páginas, Daniel. Estás en las que aún no se escriben. En ese momento, Mateo y Sofía salieron corriendo del salón infantil y se lanzaron a sus brazos. Mamá, papá. Gritó Sofía, el pastor dijo que podemos plantar un árbol juntos en el patio del orfanato. Sí, preguntó Daniel, alzando a la niña en sus brazos. ¿Y qué árbol será? Uno que crezca fuerte, dijo Mateo, serio. Como nuestra familia. Clara los miró, sus hijos, su historia, el hombre que una vez la rompió, y que ahora, con manos limpias y corazón humilde, sostenía el futuro que Dios había tejido con hilos de dolor y gracia. Y mientras caminaban juntos hacia el patio, bajo un sol que parecía bendecir cada paso, Clara supo que su historia ya no era de lo que pudo haber sido. Era de lo que es. De una familia hecha no por perfección, sino por elección. No por sangre, sino por amor fiel. Y en medio de todo, Dios seguía.